Bueno, muchas gracias. Un placer inconmensurable poder compartir con todos y cada uno de ustedes a un programa más de Voces y Rostros Ocultos del Ecuador. Hoy nos pueden seguir a través de redes sociales. Ya me honran con la presencia la señora María de Lourdes Mejía y la señora Imelda Rivera, madre de Marco Otto, quienes nos van a compartir esos detalles de nuestros hermanos y hermanas desaparecidas en el país, tomando en cuenta que son más de 5.000 personas las víctimas de desaparición, muertes forzosas, y el Estado ecuatoriano pues hace caso omiso a esta lamentable realidad que los ecuatorianos estamos atravesando actualmente. María de Lourdes, presidenta de Descendor, me honra con su presencia una vez más en un nuevo espacio, María de Lourdes, pero siempre es grato contar con su presencia. Y cuéntenos, por favor, cómo nació esa iniciativa de formar Descendor, y también en la lucha de su querida hija María Fernanda Guerrero Mejía. Bueno, primeramente, muy buenas tardes. Para nosotros también es muy valioso e importante que nos den oídos, ya que por medio de ustedes, que son la voz del pueblo ecuatoriano, se llega a conocer en los diferentes rincones de nuestro país. Soy madre de María Fernanda Guerrero Mejía. Esta iniciativa y esta intención que fue aglomerar a muchas personas, familiares de víctimas, que no se tuvo respuesta en su tiempo desde el 2010, que yo empecé a buscarle a mi querida hija. Más allá de eso, para mí es importante que esto, si ya se toma en cuenta, ya no es pues un día, 2 días, es 14 años, 6 meses, lamentablemente, donde ni siquiera hay una respuesta de parte del Estado ecuatoriano. Antes habían las reuniones consecutivas cada 6 meses, las reuniones interministeriales, las cuales ahora ya no dan importancia a eso. No hay ninguna situación que a nosotros nos conlleve a hacer eco de esta situación tan lamentable como es la desaparición forzada y también la desaparición involuntaria aquí en el Ecuador. ¿A qué se debe que no dan la importancia a nuestros hermanos desaparecidos en el país? Lamentablemente, eso quisiéramos nosotros saber, pero más allá de todo lo que nosotros percibimos, sabemos que ni siquiera los 79 casos que fuimos a Carondelet, que en esa temporada eran los casos emblemáticos, que realmente había bastante respeto, bastante consideración. Lamentablemente, pues escogieron solo a unos pocos casos para ponerles en la comisión de esto del tema de reparación a víctimas. Aquí lo que se necesita que no solamente se escoja 10 casos o los que el gobierno o la Defensoría del Pueblo o el Estado ecuatoriano escoja. Nosotros, como siempre hemos dicho, no somos estadísticas, no somos nuestras familiares, no son números, cifras, ¿no? Son personas, cifras, seres humanos que exacto, una vez votaron por un gobierno, al cual ahorita son ignorados. Es como cuando una persona se le entierra, un familiar. Solamente el momento del entierro estamos todos. El momento que pasa el tiempo se queda en el olvido. Esos somos nosotros, los casos fríos en el olvido, casos en las tumbas que ni siquiera dentro de esa tumba hay un cuerpo. Y lamentablemente son las omisiones, las falencias, toda la situación que nosotros hemos vivido nos han transportado a compartir con encuentros binacionales, con mesas de trabajo en otros países, como Colombia, como Chile, como Guatemala, como Perú. Y lamentablemente digo eso porque ahí sí nos escuchan, ahí sí por lo menos hacen visible la desaparición en Ecuador. Y más allá de eso, debería de ser el Estado ecuatoriano el que a nosotros nos atienda con derechos, porque de verdad nosotros somos ciudadanos con derechos. María de Lourdes, ¿cuál es el leitmotiv de la Fundación Descendor en cuanto a las víctimas en el Ecuador? Bueno, nosotros lo que queremos primero es que se vuelva
a activar los protocolos de búsqueda, o sea, ya con el compromiso igual de la Fiscalía, de la especializada de personas desaparecidas, y que también se referencie una mesa interinstitucional en la cual a nosotros se nos tome en cuenta ya, por lo menos, los 79 casos se resolvieron 19, entre esos 19 aparecieron entre vivos y muertos. De ahí hablemos, 59 casos, está entre esos el caso de mi hija María Fernanda Guerrero. Que por lo menos se resuelvan eso, se vayan resolviendo de poco a poco, porque si hablamos de 5,000 y más, las cifras que tienen un desbalance total, porque ni siquiera es una cifra, que podemos contar, ¿no? Es una cifra desbalanceada. Entonces, Descendor pide que por lo menos en este gobierno, que ya mismo se acaba, porque nada es eterno, que atiendan nuestra necesidad. Nosotros hemos pedido solicitudes de audiencia, y ¿a dónde nos indican? ¿A dónde nos refieren? Al Ministerio del Interior. Y ahora pónganse a pensar, hasta la fecha de la solicitud, hasta ahorita, ni nos atienden. Pero eso no es así. Que nos den la solicitud a los personajes de gobierno que están sentados en el poder, que atiendan, porque la desaparición de una persona no es cualquier cosa, es una alerta. Ahorita estamos viviendo una violencia desatada con carteles, con delincuentes comunes, y lamentablemente eso toda la vida hubo, sino que estuvo tapado. Ahora que se destapó la olla de grillos, pues ahora sí va saliendo todo. Y más allá de eso, la Fiscalía General del Estado solo se ha ocupado de lo que es esta situación de la delincuencia común, y más no de los ciudadanos que solicitamos una buena responsabilidad de una investigación, más que todo con responsabilidad, y que haya la localización para nosotros saber qué pasó con los desaparecidos y nuestros familiares. María de Lourdes, en ese rango tan lamentable, ¿no? Cuando son una o dos personas, hay nombres, pero ya cuando se desborda, ya lamentablemente son frías estadísticas, y yo concuerdo totalmente con usted que hay que llevar con mucha responsabilidad, con mucha mística, ética, para hablar de la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas desaparecidas en el país. Pero, en este sentido, el leitmotiv de Descendor ha logrado vincular a varias familias que en cierta forma no sabían dónde ir a poner una denuncia, qué hacer. ¿Han logrado ustedes tener una permanencia con las autoridades? Bueno, se ha logrado como Descendor muchas cosas. Desde que yo empecé, desde el 2010, pues iba aglomerando primero para ir encapsulando y direccionando ordenadamente cómo vamos a trabajar, organizándonos, porque eso fue que nos obligó a unirnos. Nosotros como Descendor pues tenemos primero que guiarle a la persona cuando recién desaparece una persona, porque lamentablemente no sabemos qué hacer cuando desaparece una persona. Es algo terrible, algo feo, es como una pesadilla que realmente uno no sabe para dónde coger. Y más allá de eso, que no les pase lo que me pasó a mí y a mucha gente. Y me disculpan que ponga mi nombre primero, porque así empecé yo, a buscarle a mi hija en una fiscalía de robos de carros, de robos de motos, y a raíz de eso, pues organizándonos, unas 2 organizaciones, las cuales hemos hecho eco y lucha, se ha tomado en cuenta para ya formarse la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, que se ha clasificado, ¿no? Para que ya la gente tenga conocimiento claro dónde ir a poner una denuncia. Aquí es en el edificio 9 de octubre, en la 9 de octubre y Patria, a la vuelta de Fragancia, en el mezanine, que tienen que acudir todas las familias que les pasa esta situación tan grave y lamentable, que no quisiéramos ya que siga sucediendo. Más allá de todo lo que nosotros venimos haciendo, también es muy valioso el generar igual el acompañamiento, porque después de lo que se van a la fiscalía tienen que dirigirse a DINASED, que está
está ubicado ahorita en la antigua jefatura de tránsito en San Carlos, a donde ahí le vuelven a recetar la denuncia para ver si no caen contradicciones y luego de eso pues le designan un agente. Pero qué lamentable que estamos ahora, porque la gente ahora desaparece un familiar, tiene que esperar 72 horas, ya volvimos al mismo tiempo de antes. María de Lourdes, aquí un paréntesis. ¿Está preparada la policía ecuatoriana para llevar y afrontar este tipo de casos de desapariciones? Nosotros vemos que no. Lamentablemente, con todo el dolor del alma y sin faltar el respeto al Ministerio de Gobierno ni a su Policía Nacional, no hay preparación. Ponen a dedo a los agentes. Lamentablemente, asimismo, a los servidores públicos, como va a ser justo que una psicóloga clínica o otros personajes, por ejemplo, que son ingenieros en sistemas, estén en atención a víctimas. Y discúlpenme que les diga esto y claramente, eso nos ha conllevado ya a una punta, o sea, a caer a pico para quedar en una impunidad que no vamos a permitir. Lamentablemente las desapariciones siguen todos los días, ¿no? Y aquí reiteramos, las estadísticas indican que de 2 en 2 desaparecen los ecuatorianos. Y lamentablemente más de 70 mafias enquistadas en el país y nadie presta oídos a las fundaciones como ustedes que se han organizado ya hace varios años atrás para mitigar, detener esta ola de violencia, de desapariciones. María de Lourdes. Lamentablemente así es, porque nosotros nos hemos organizado ya cerca de 15 años y otras organizaciones, agrupaciones también tienen su tiempo, mucho más antes del caso Restrepo. Si nos hemos llevado, o sea, si nos hemos aglomerado, nos hemos reagrupado, nos hemos unido, es primero para hacer eco y ser la voz de los que ya no están. Y más allá de eso, que es doloroso decir, sí aparece la gente, pero lamentablemente la mayoría de gente, entre hombres, mujeres, infantes, aparecen muertos. Y eso es terrible. Y eso sí nos preocupa a nosotros como organizaciones sociales, porque lamentablemente a veces vuelve a pasar con las familias. Nadie estamos libres de que nos vuelva a suceder lo que me sucedió a mí y a todas las familias que vivimos. ¿No? Se puede volver a repetir y eso ha pasado. Pero bueno, de todas maneras, seguimos aquí de pie, seguimos aquí en pie de lucha, seguimos exigiendo. El país está en un completo abandono en cuanto al tema de protección. Por eso está incompleto ese índice tan alto, tan violento de desapariciones. Está, mejor dicho, abandonado, totalmente. ¿Qué puedo decirles? Aquí no hay a quien volver nuestros ojos, no hay un gobierno con garantías, ni siquiera podemos salir en un bus, ni en nuestras propias casas, estar tranquilos. Porque más allá de eso es bastante complicado porque donde quiera nos puede suceder una muerte. Yo le hago esta pregunta a María de Lourdes porque lamentablemente también hay casos de policías, de militares que se supone que son fuerzas del orden, ¿no? Del orden y también están desaparecidos. Ya no respetan la vida ni siquiera del funcionario público y más aún del uniformado. Aquí ahorita matan a quien sea. Ahorita no hay garantías, compañeros, ciudadanos, amigos y familias ecuatorianas. Tenemos un gobierno de ciego, sordo y mudo. Lamentablemente es así. ¿Por qué no conviene al Estado ecuatoriano realizar las indagaciones correspondientes en cuanto al tema de nuestros hermanos desaparecidos? Porque lamentablemente pues ya ahora que se ha destapado el tema de esto de que están persiguiendo la situación de, ¿cómo es esto? De los casos que realmente están buscando indagaciones, investigaciones. Sinceramente también tienen que ver muchísimo gente que ha estado involucrada en el mismo gobierno. ¿Cómo es posible que los jueces de garantías penales también sean unos delincuentes? Si recientemente uno a veces cree en la autoridad, pero más allá las sorpresas que nos dan la vida y respetando, solo Dios juzgará, porque ya nosotros no podemos señalar, pero Dios es el único
ente y más que todo Padre de la Divina Misericordia, que todo lo sabe y nada queda oculto, que personajes que nosotros creíamos y creíamos mucho en ellos, ahora están tras las rejas, están detenidos y lamentablemente, o sea, aquí hay un odio político entre organizaciones políticas y más allá de eso, tienen que ver mucho también por ahí el tema de la desaparición de personas. María de Lourdes, un mensaje a la ciudadanía, ¿cómo se tienen que proteger ustedes en mesas de diálogo en su fundación? ¿Se han organizado, han hecho mesas de diálogo para tratar de mitigar este tipo de conductas inapropiadas, ¿no? Por parte de esas organizaciones organizadas y mejor organizadas que inclusive la Policía Nacional, el Ejército? Y es por eso que esta ola de violencia, pues, está todos los días. Si abrimos hoy las redes sociales, ya existen personas desaparecidas. Y eso es todos los días, ¿no? Como usted bien lo menciona, en los buses, el momento de tomar un taxi, el momento de salir. ¿Cómo podemos protegernos? Ustedes con las autoridades, si han tenido esta cercanía, estos conversatorios, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo protegerse? Se les ha pedido a los titulares, como por ejemplo al Ministerio del Interior, a su titular, que nos atienda, porque ellos son los responsables de llevar justamente la difusión mediática encapsulada y combinando con el ECU 911 para poder hacer visible la desaparición de una persona. Más allá de eso, yo también manejo la página de nuestra fundación. Me ha tocado obligadamente, me ha tocado aprender, aunque sea medio, pero doy ese servicio, que aunque sea la medianoche, madrugada, lo hago. Lo que pasa es que aquí nos tienen que atender los titulares de cada organismo del Estado. Por ejemplo, aquí tiene que atender, primero, para armar una mesa de diálogo y de concientización y asesoramiento de campañas preventivas. El Ministerio del Interior, combinado con el Ministerio de la Mujer, DINASED, el ECU 911, la Defensoría del Pueblo como veedores de la vigilancia del debido proceso, que lamentablemente eso no hemos visto más el apoyo tampoco de ahí. Y más allá de todas las situaciones que nosotros estamos viviendo, que ya, pues, o sea, que ya nos atiendan, porque realmente si no nos atiende y nos atiende el funcionario X que le delega a su ministro, lamentablemente ellos no tienen el poder de decisión. Entonces vamos de mal en peor porque nosotros hacemos solicitudes y solo queda en reuniones, en fotitos, en palabras y más allá de eso, eso no queremos. ¿Qué es lo que se necesita entonces, María de Lourdes? Que tenemos primero que hacer concientización con los funcionarios públicos para hacer el acercamiento y solicitar estas mesas interinstitucionales. Con las mesas interinstitucionales tiene que ya funcionar el tema de la prevención de la desaparición en Ecuador, incluyéndole a DINASED, al mismo Ministerio de Gobierno que es el que manda a la policía. Y en este sentido dar talleres de prevención en escuelas, en colegios, en universidades. Claro, eso es lo que siempre pedimos, las personas que hemos pisado fondo y nos ha pasado esto y tenemos el conocimiento claro, dar charlas preventivas, dar seminarios, dar unos foros que ayuden a la ciudadanía ecuatoriana a hacer conciencia social, porque si no concientizamos a la misma sociedad, entonces nosotros estamos ignorantes en la materia y nunca vamos a dar ni siquiera un poquito de solidaridad a las familias que nos ha pasado y nos pasa esto. Solo no esperes que te pase esto. Ayuda a ser solidario y más allá de eso, también entiende que tú eres ser humano y que si hoy me pasó a mí, mañana te puede pasar a ti. El deber de los ciudadanos cuando ven una imagen, una fotografía de una persona desaparecida, ¿qué les pide a ellos? ¿Qué es lo que ayuden a compartir la imagen y le hagamos difusiva, le hagamos un caso mediático para que la gente lo pueda visualizar en todo rincón del Ecuador y si es posible en el mundo entero, porque esto de rotar las imágenes ayuda muchísimo porque sí se han localizado. Nosotros damos también la bienvenida a la señora Imelda Rivera, madre de Marco Otto, un joven que
tenía una discapacidad. Para aquello, ¿quién más que su propia madre nos puede contar esta realidad? Doña Imelda, bienvenida al programa Voces y Rostros Ocultos del Ecuador. Buenas tardes, agradeciendo a su persona, agradeciendo a la compañera Marilu de la Fundación de Sendor, pues he tenido el gusto y me siento muy grata y agradecida. Este medio de comunicación es muy importante para nosotros. A las órdenes, siempre. Exacto. Pues yo lo que pido a los medios de comunicación, que ya es hora que se despierten y empiecen ya a abrir, a pedir, a llamar a las personas que sufrieron en el 2019, el 8 de octubre. Fue un accidente tan fuerte y fue un golpe para mí duro, porque él fue el eje de la casa, a pesar que con su discapacidad fue un joven allegado ante la sociedad, muy querido. Él no le gustaba contar a nadie, pero sin embargo él me dejó una puerta abierta donde yo continúe lo que él ha estado haciendo. A pesar de su discapacidad, él trabajó en la empresa es una empresa que es entre Carapungo y Calderón. Hacía los bonais, hacía las popetas, hacía un champú, hacía también Maggi, muchos productos. Era muy querido de esta empresa. Era muy querido. Él era puntual, era muy trabajador, callado. Donde él tenía que exponer, exponía. Su juventud de él, sus amigos. Le gustaba el put, ¿no? Sano, nunca. Yo me iba a esos programas. Era muy respetado, muy querido. Los programas que él lo hacía con los jóvenes era para pedir la entrada, era el pago de una funda de caramelos o un juguete. ¿Para qué? Para ayudar a los hijos de los trabajadores de San Roque del Mercado. ¿Qué es lo que le pasó a Marco Otto la fecha que usted nos señala? Él fue a trabajar, fue un lunes, 7 de octubre del 2019. Entonces del trabajo él ha salido, perdón. Y él me dijo en la mañana, recuerdo que 5 en punto uno se levanta. Entonces yo siempre le hacía su juguito, su sanduichito. Y me dice, mami, quiero más juguito. Y dice, madre mía, ya me atraso, ya estaba bañado, listo. Ya salió. Cuando ni 5 minutos regresa, dice, mami, me olvidé el carnet que tiene que timbrar al entrar. Y me dice, la bendición, mamita, segunda vez y riéndose. Sí, salió y salgo yo también corriendo porque en ese entonces no había carros, no había nada por esto del paro. Y una vecinita me hace señas de la esquina que venga tranquilo. Y justo ella también trabajaba por esos lados y se fueron en el carrito. Cuando yo ya entro, yo digo, ¿por qué vino mi hijo? Y entre mí digo, claro, se ha olvidado el carnet, pero, nadie sabe lo que va a suceder, ¿no? Así es. Entonces entro ya a atenderle a mi esposo, aquí tengo unos cuisitos, unas gallinas, etcétera, etcétera, ¿no? Y me vino una corazonada y prendo la televisión y veo que dice, ya se cerró la vía de Carapungo y empiezan ya las bullas y que botaban material, ripio, todo eso ya interrumpiendo. Y yo dije, Dios mío, Señor, avanzaría mi hijo al llegar. Y mi esposo dice, no te preocupes, él ya antes de las 7 está, por eso cogió taxi. Pues bueno, me tranquilicé.
Y mi hijo, el mayor, me dice, mamita, ¿vas a trabajar? Le digo, no. Cuando poco ratito me llama una vecina, dice, vea tía, dice, le están llamando a que ayude a atender una señora que ha dado a luz, que no hay quien haga las cosas. Y le digo, mi hijo, él todavía aún no sale, le digo, mi hijo, Colita, me dijo, que no hay carro, que me dejes en Cotoco. Ya, mamita, dice, y me voy yo. Como siempre madrugaba, yo ya de una vez hacía para mi esposo, para mi otro hijo, y así. Entonces siempre madrugaba, ya me organizaba. Digo, lléveme, y me voy. Me fui a trabajar, y no había carros, él se iba a la mitad del mundo. Dice, mamita, me timbra. Si es que estoy por aquí cerca, le paso llevando. Total que ya no me timbró. Y era 5 de la tarde. Yo entro y le digo a la señora, no sea malita, ya me voy. Le digo, porque no hay transporte. Y mi hijo no me timbra, capaz que no le dejan pasar. Y por ahí se quedó por la policía. Y todo esto, ¿no? Salí y la señora me dice, irá con cuidado, está bien feo, dice. Sí, le digo, sí, es verdad, todo hay que pedir a Dios, le digo, que no pase nada, con nadie, le digo. Entonces me dio para el pasaje, me pagó, salí, ni un carro. Cuando viro al otro lado donde suben los carros que van a la mitad, veo una camioneta que decía, tu cucha, tu cucha. Yo me subí ahí, pero esos ya ajustados, bueno. Claro. Llegué a la casa. ¿Cómo demoró esa camioneta? Dios mío. Llegué 6 de la tarde. Le digo a mi esposo, digo, ya llegó Marquito. Dice, aún no. Le digo entre mí. Entonces yo ya me fui a preparar la merienda. Y llegan mis nietitas. Dice, abuelita, qué feo que está el paro. Dice, qué feo. Y se pusieron tristes. Digo, no se preocupen. Recen, pidan a Dios, digo, por todos, que no pase nada, por los vecinos. Y tengo una chiquita que le gusta rezar, pues, es bien pequeñita. Y empieza. Y de ahí yo salí. Viene mi otro hijo, Víctor, dice, mami, no te preocuparás, dice. Mi ñaño ya le conoce. Él viene de lo que sea, no pasa nada, dice. Y no sabía ni por qué me dijo, ¿no? Ya yo ya entré, ya me despreocupé totalmente, ya entré a la habitación, ya entré a conversar, me gusta tejer y me quitó el sueño, ya era las 10. De ahí me puse a ver las noticias y veo eso de la caída de los puentes, pero no le tomé atención, verá, no le tomé atención, digo, Dios mío. Cuando llama a una cuñada de mi hija, y mi hija se pone a llorar y era las 10:30, pero no sabía ni por qué lloraba. Pasó y bueno, no, o sea, como dijo mi hijo que no me preocupe, yo le obedecí, verá. Cuando 11 de la noche me timbran y dice, ¿usted es la mamá del señor Marco Otto? Le digo, sí, hágame un favor, páseme al hermano mayor. Y así, cuando subo y le llamo a mi hijo, el otrito estaba recién llegado, Cris. Digo, dígame, le voy a llamar el recién llegado. El otrito llegó más temprano, digo, Víctor, te llaman por teléfono. Dice, mami, ¿quién es? No sé, mi hijo, anda a atender antes que cierre. Baja él corriendo. Y yo, hasta bajar las gradas, ya él regresa y subió, pero descuetado. Y yo entre mí digo, ¿qué pasaría? Pero bueno, nada. Mi hijo dice, Lucho, baja breve, prende la moto, vamos. Dice, ¿a dónde, ñañito? Vamos rápido, dijo, vamos. Cogieron y se fueron. Entre las 12 ya me llamaron. Dice, mamita, el número de mi ñaño, dice. Digo, ¿de qué teléfono? De la cédula, mami. Como yo tengo en una libreta, cojo, le doy. Dice, mami, vuelta me llama. Dice, me falta un número. Digo, es el 2. Es el número mío también. Ah, cierto, dice. Y cerró. Y ya me senté en la cama y mi hija dice, mamita, estate tranquilita, dice, pero ya había llorado con un sentimiento. No, tranquila. Ellos ya sabían. Me imagino, no sé.
Cuando un poco ratito, ni 5 minutos, ya me llama mi hijo. Verás, mamita, dice, vas a estar tranquila. Y me dice, y tienes que aceptar. Digo, ¿pero qué? Díganme rápido. Verás, mi ñañito el Marco está en coma. Digo, ¿cómo? Es que están locos, le digo. Si mi hijo de mañana 2 veces se me va despidiendo, sonriendo. Mamita, sí, mi ñañito está en coma, dice. ¿Y en dónde está? Dice, en el hospital del seguro, en el centro. Dice, pero tranquilízate, mamita. Todo va a salir bien. Uy, cuando mi hija me abraza y se pone a llorar, dice, mamita, mi cuñada me llamó y dice que mi ñañito es botado de los puentes y son otros 2 más, dice. El video está clarito, mi ñaño. Se puso a llorar. Dice. Yo me quedé, era como que me cortaron algo y mi otro varón viene, mamita, dice, tranquila, tranquila. Y mi hija le ha ido a llamar al otrito, al mayor. Dice, ¿qué pasó, mamita? Digo a tu ñañito, ¿pero qué pasa con mi hermano? Digo, está en el hospital, está en coma. Cuando, boom, se me cayó mi hijo. Es que, francamente, el hermano menor, que se dice, era un respeto para los hermanos. Cuando algo discutían, él les aconsejaba, decía, ñaños, no sean así. Mi mami sufre, ella sufrió mucho desde nosotros que éramos niños. No le hagan sufrir a mi mamita. Si algo tienen, dejen en interno. Les aconsejaba, les orientaba. Por eso será que mis hijos hasta ahora ellos... ¿Qué edad tenía Marco cuando sucedió? 26 años. 26 años. ¿Qué discapacidad tenía Marco? Atrofia muscular. Fue un accidente que tuvo cuando mi hija nació antes de hora. Él quedó andando, hablando, ya no utilizó pañal. Y en ese entonces le ha dado gripe y no se dieron cuenta, creo que era una gripe silenciosa y no se sabe cuándo convulsionó. Entonces en esas convulsiones que le dio, se me quedó en estado vegetal. Cuando me avisaron, cuando yo estuve 1 mes, 15 días, algo así, en la maternidad con mi nenita. Entonces yo pedí permiso a los médicos porque mi hijo estaba grave. Y una doctora me dijo, claro, así son las madres de ahora. Ya cuando nacen prematuras dejan botando. Le dije, doctora, no diga eso. Ella es mi única hija y yo tendré que luchar hasta el último que mi hija está a mi lado porque es la única. Y de ahí, cuando ya le llevé al médico, tuve que sacar un certificado porque no me creían. Iba al centro de salud, iba a un hospital, en ninguna parte me atendían. Y de ahí una vecina me llevó, dice, vamos a la Rumiñahuay, hay un buen médico. Dijo, yo le voy a ayudar. Y le llevé. Ese doctor me acabó de hablar. Dijo, ¿cuántas veces contigo, doctor? Yo recién vengo saliendo del hospital y no sabemos cuánto convulsionó. Doña Imelda, en el caso de Marco Otto, en el momento de su fallecimiento, lamentablemente, ¿no? Nosotros en imágenes a través de los medios de comunicación vimos como les botaron a unos chicos, ¿no? Entre esos su hijo, lamentablemente Marco Otto. Hoy, ¿usted qué pide a las autoridades? A las autoridades pido de favor que se haga justicia, que no se quede en la impunidad. ¿Cuántos días su hijo estuvo hospitalizado? Luego de ese fatal, bueno, para mí no es accidente, fue ¿no? Mucho. No es un accidente, sino algo que en realidad provocaron. Sí. Sabían lo que querían hacer. Fue tan desgarrante, ¿no? Ver cómo los chicos... Claro. Entonces, esas imágenes, pues, existen. Entonces, usted como madre, doña Imelda, ¿qué es lo que pide? Es justicia, porque realmente, verá, nosotros hemos andado con el abogado,
de lado a lado. Claro, a mí no me están cobrando porque mi situación lo saben, que yo ahorita no tengo un trabajo fijo, no tengo nada. Porque mi esposo también, por la muerte de nuestro hijito, él sufre ahorita Alzheimer. Él, de esa pena, él es como una criatura. Ahora tengo que atenderle, tengo que a las rehabilitaciones, la medicación. Entonces para mí es duro. Yo le digo que ahora, ¿qué me dijeron? Que la policía ya había aceptado, ¿no? Ahora es lo que dicen los jueces, que tengo que tener testigos de que sea realmente el cuerpo de mi hijo. Entonces, imagínense una madre, si yo estuve en el hospital lunes de tarde, ha caído. Al martes que yo ingresé, mi hijo estaba en coma, estaba con tantos aparatos, seguía sangrando. Cuando ya 1 de la tarde ya me dijeron que 12, que me entré a despedir, que ya no podían hacer nada, que a la madrugada le habían inyectado para ver si él reaccionaba para seguirle haciendo las operaciones. Doña Imelda, yo me comprometo a un programa más y varios programas más. Las puertas de Voces y Rostros Ocultos del Ecuador estarán abiertas para usted y para varias personas, para varios familiares que deseen sumarse, ¿no?, a esta lucha que nosotros tratamos de hacer para que no quede en la impunidad justamente ninguno de los casos de nuestros hermanos. No son frías estadísticas, no son números, son personas que tuvieron mucha responsabilidad en el país, que aportaron al país y que hoy lamentablemente el Estado ecuatoriano no da respuestas. No se sabe desde los años que ellos desaparecieron hasta acá, no se sabe absolutamente nada. Ha sido la lucha de María de Lourdes Mejía como presidenta de Descendor y de otras fundaciones que también han luchado y siguen luchando para este bien común de nuestros hermanos y hermanas desaparecidos. Como dice la señora presidenta de Descendor, nadie está libre de esta desgracia, ninguna de las personas, tomando en cuenta y en consideración que también miembros policiales, miembros del ejército, de la marina, están desaparecidos, autoridades. Cierto. Entonces, en ese sentido, pues nosotros ya tenemos mucho temor, ¿no?, por nuestros niños, los jóvenes que salen a clases, tienen que llegar a altas horas de la noche inclusive, y hoy pues en un retroceso, pues incluso los apagones, nosotros en nuestros programas pues decimos, si tú tienes luz y ves caminando a un joven por la calle que sabes que va al colegio, prende la luz, ayúdale. Si tú estás saliendo al trabajo y puedes llevarlo, es tu vecino, llévalo, porque nosotros de alguna manera tenemos que acercarnos a una realidad, a ser más hermanos como ecuatorianos, pero ya vemos que lamentablemente la sociedad se está volviendo indolente a esta realidad, ¿no? Entonces, me complace muchísimo el haber podido compartir con ustedes este conversatorio, más que una entrevista, a la señora Imelda Rivera, madre de Marco Otto, y también a la señora María de Lourdes Mejía, que siempre me honra con su presencia, pues es madre de María Fernanda Guerrero Mejía. Yo les agradezco infinitamente. Hemos estado en un programa más de Voces y Rostros Ocultos del Ecuador. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Siempre el hecho mismo de atender esta necesidad, esta problemática para nosotros, eso nos hace tener una esperanza más a seguir luchando y alzar la voz. También que el mismo gobierno garantice la seguridad de cada ciudadano, porque sin seguridad no somos nadie. Y más allá de esto, que por el caso de Marco Otto no quede en la impunidad, porque marcaron la vida de su familia, de su madre, un 7 de octubre del 2019, donde lo lanzaron, ni que hubiera sido ni un perrito. A él y a otros jóvenes que lamentablemente se siguen en espera, y seguimos pidiendo justicia
por Marco Otto, por todas las víctimas, por mi hija María Fernanda y por todas las víctimas y desaparecidos en Ecuador. Muchas gracias, María de Lourdes, siempre las órdenes.